Bueno, vamos a empezar. Gracias por los que se conectaron. Kelty, te voy a poner o Leslie también, por si me pueden ayudar a ingresar. La fe es que mucho más se conecten. Yo en un segundito ya me conecto 100%. Y, Es mir- que si, y si paro bueno, esto me toca volver a empezar. No bueno, había chévere. calculado la Vamos, hora. vamos a empezar. Miren, qué loco. Ya estamos en el libro de Zacarías. Y si ustedes han visto su Biblia, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, los conocidos profetas menores, ¿no? Ya estamos en el libro de Zacarías, el profeta Zacarías, el último profeta del Antiguo Testamento es Malaquías. Y miren todo lo que hemos hecho. Una de las cosas que Dios puso en mi corazón es grabar todas estas clases, lo tenemos en YouTube. Así que nuestra fe es que se van a poder ver los que quieran ponerse al día con esas clases, de repente recordar algún tema, porque estoy convencida y estamos convencidos que es a través de la enseñanza que definitivamente nosotros podemos conocer a Dios en otro nivel. El mismo Jesucristo, estuvimos la semana pasada recordando esa última semana de Jesús, ¿verdad? Cuando Él resucita, ustedes se acuerdan que cuando iba camino a Emaús no lo habían reconocido que Él había resucitado. ¿Y cuándo fue que ellos reconocieron a Jesús resucitado? Cuando Él se sentó a la mesa y empezó a partir el pan y hablarles de las escrituras. ¿Eso qué nos dice a nosotros? Que cada vez que nosotros sacamos ese tiempo intencional de tú escudriñar la escritura, escuchar la palabra, poder ver a Jesús detrás de las escrituras, tus ojos espirituales se van abriendo. Hay un mayor entendimiento que llega a nosotros de la persona de Jesucristo, de la obra salvadora de Jesucristo, y eso es lo que nos lleva a otro nivel de relación con el Padre. Por ende, nuestra vida cristiana va a fortalecerse. Amén. Entonces, en este libro de Zacarías, el nombre significa el Señor recuerda. Es hermoso ver cómo a través de toda la historia de la palabra, el amor de Dios siempre está, el que sale a buscarnos a nosotros, cómo Él ha utilizado profetas durante todo el tiempo, en ese tiempo del Antiguo Testamento, para atraer a su pueblo nuevamente al camino. Una de las cosas que podemos resaltar en el libro de Zacarías en cuanto, por ejemplo, al tema de liderazgo, es que liderazgo es igual a visión y propósito. ¿Alguien de los que está conectado puede leer las dos preguntas que yo puse en la invitación, que nuestra amada Kelty puso en la invitación? Por favor, hay dos preguntitas ahí que colocamos en la invitación de Zacarías. ¿Quién se anima? Uno. ¿Cuándo fue la última vez que te has movido con una visión dada por Dios? Escuchen eso. ¿Cuándo fue la última vez que te has movido por una visión dada por Dios? Y la otra pregunta, Leslie, está en la parte inferior. ¿Cómo estás compartiendo tu visión dada por Dios con los demás? Miren qué interesante, ¿no? La visión que Dios, hay poder en la visión, ¿ok? Y yo quiero que tú y yo seamos intencionales en poder delante de Dios decir, wow, yo tengo la visión clara de Dios hacia mi vida. Y si no la tenemos, este es el tiempo donde en intimidad, en oración, tenemos que clamar a Dios para que Él nos dé una visión clara, para que Él nos muestre realmente cuál es su visión de manera personal, de manera colectiva. ¿Por qué? Porque hay poder en la visión. ¿Por qué? Porque estamos llamados a un liderazgo, estamos llamados a influenciar donde quiera que nosotros estemos. Y nuestro liderazgo, nuestra influencia va a ser de un mayor alcance si tú tienes claro tu visión y el propósito de existir. Y esto es una de las cosas que vemos en Zacarías, un hombre que se movió en base a visiones. Se dice que Zacarías podría ser un libro complicado si tú lo ves en cuanto a los símbolos, las visiones que él tuvo, la simbología, como pasó con Daniel, como pasó con otros libros, por ejemplo, que uno si lo ve de una manera superficial a veces confunde,
Pero vamos a ir más allá, a entender cómo Dios habla a través de visiones, cómo Dios habla a través de sueños cuando Él quiere traer un propósito específico en cada una de las personas. Conociendo un poquito más a Zacarías, él fue un sacerdote, ¿ok? Cuando tú lees el libro de Nehemías, se está hablando del mismo sacerdote Zacarías. Él fue contemporáneo con Ageo, con el profeta Ageo. Fue el último libro que nosotros vimos, el profeta Ageo. Se dice que más o menos 2 meses después de que Ageo dio su mensaje de profecía fue que vino el mensaje de Zacarías. Estamos hablando más o menos del 520 antes de Cristo. Ahora, ¿a quién fue dirigido este libro de Zacarías? Básicamente a los judíos que habían regresado del exilio, los judíos que habían regresado de la cautividad. Y fue un mensaje al Josué, que era el sumo sacerdote en esa época, y Zorobabel. Yo no sé cuántos se recuerdan, lo puedes volver a ver en YouTube, la clase de Ageo. Pero, por ejemplo, Ageo y Zacarías vinieron a traer un mensaje de levantar el ánimo al pueblo, porque ya el pueblo de Judá había vuelto del exilio de Babilonia y ellos estaban empezando a reconstruir el templo. Acuérdense que fueron 70 años que el pueblo de los judíos estuvo cautivo. Ponte a pensar esa cautividad, no de 1, no de 2, sino de 70 años. Y cuando ellos vuelven, reciben de parte de Dios, de parte de los profetas, que tenían que levantar nuevamente el templo de Dios. Pero ¿qué pasó? Ellos estaban desanimados. Como nos pasa a todos, ¿verdad? La idea es que tú lleves la palabra de Dios al tiempo presente. ¿Cuántas veces Dios nos llama, Dios nos entrega algo, Dios nos pide algo y empezamos con mucha fuerza y de repente se nos baja el ánimo? ¿A quién no le ha pasado eso? Que ha experimentado desánimos aún sirviéndole a Dios, aún cuando Dios te llama a un propósito específico. Pues mira el amor de Dios cómo viene y llama a los profetas para animar a su pueblo, ¿ok? Entonces iba dirigido básicamente a estos que estaban regresando del exilio, a Josué el sumo sacerdote y a Zorobabel el gobernador. O sea, los líderes que tenían influencia para que la obra continuara. ¿Cuántos de los que estamos aquí realmente estamos entendiendo que hay un liderazgo innato en nosotros? Hemos sido llamados a qué? A influenciar donde tú y yo estamos, ¿ok? El propósito de este libro de Zacarías, básicamente, nuevamente, motivar al arrepentimiento. El pueblo había caído en apatía, había caído en desánimo. ¿Qué otra cosa maravillosa vemos del libro de Zacarías? Que viene una profecía de la venida del Mesías, de nuestro amado Jesucristo. Eso a mí me enamora tanto de la palabra de Dios, porque la semana misma nosotros estábamos recordando la historia de Jesús, última semana de Jesús en la tierra. Estábamos recordando el día más grande para nosotros, la resurrección, y todo lo que pasó con Jesús en la tierra como hombre fue profetizado en el Antiguo Testamento. Dime tú si no es un libro maravilloso la palabra de Dios, que se comprueba a sí misma. Por eso es que tenemos que aprender a amarla, abrazarla, escudriñarla, porque hay vida, no es cualquier libro, ¿ok? Y vemos en el profeta Zacarías cómo él habla de la venida del Mesías, o sea, Jesucristo. Y recuerda también la promesa de habitar en Sión, la victoria final que nuestro amado Jesucristo tiene sobre el mal y lo que va a hacer al final de los tiempos. Este profeta Zacarías se caracterizó porque Dios le habló a través de una serie de visiones para traer la profecía al pueblo. Fueron 8 o 10 visiones, más o menos lo que él tuvo, ¿ok? Entonces, básicamente el llamado de Zacarías, como fue el de Ageo, fue llamado para que el pueblo terminara de reconstruir el templo que habían empezado a levantar. Vuelvo y repito, el pueblo había empezado con mucho ánimo, pero después se desanimó porque tuvieron oposición, porque se levantaron enemigos, porque no tenían los recursos para levantar la casa de Dios.
¿Cuántas veces nosotros no vamos a pasar o hemos pasado por situaciones así? No hay recursos para levantar la casa de Dios, vemos gente que se compromete y de ahí no se compromete, y tantos factores que pueden venir al liderazgo a apagar tu ánimo. Y viene Dios a través de Zacarías y Ageo a animar a los líderes y decirles cuál es el orden de prioridades. ¿Ok? Una de las cosas que resalta Zacarías no solamente era sigan levantando el templo de Dios, sino que Zacarías llevó al pueblo a que miraran su corazón, que esto no era solamente cuestión de levantar el templo de Dios, sino levantar ese templo en el corazón de cada uno de ellos. El templo, como sus vidas, era la prioridad que Dios quería traer a través de Zacarías al pueblo de esa época. Cuando tú y yo entendemos ahora en este tiempo presente que somos templo de Dios, por eso dice, guarda tu corazón sobre todas las cosas, por eso dice, tú eres templo del Espíritu Santo. Cuando tú y yo tenemos ese cuidado y lo construimos en esa relación con Dios, eso es algo para eternidad, eso es algo que estás construyendo para un futuro, un legado para tu Dios. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Ok, miren ahora. Entre muchos pasajes hermosos de Zacarías, quiero resaltar Zacarías 9, del 9 al 10. Mira esto, la profecía de Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión. Le está hablando a la iglesia, te está hablando a ti. Dice, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Wow, ¿se acuerdan cuál fue nuestro primer domingo de la semana de santificación? ¿Cuál fue el título de ese primer domingo? La entrada triunfal. Entrada triunfal. Mira esto, Marcos 11:1, la entrada triunfal de Jesucristo, que está relatado en los 4 evangelios. Esa última semana que Jesús ya iba a la cruz del Calvario, vemos cómo Zacarías estaba profetizando esa entrada de Jesús. ¿Cuántos años de anterioridad? Si en algún momento todavía a ti te ha quedado duda de que la palabra de Dios, aunque fue escrita por hombres, fue inspiración divina. Por eso es que se cumple la palabra a sí misma a través de la historia, a través de la persecución, a través de los años. Y eso te tiene que despertar a ti y a mí más amor por escudriñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios trae revelaciones progresivas de la palabra de Dios. Es un libro de vida que no lo podemos dejar a un lado. Yo te exhorto muchas veces por los afanes, por el tiempo, ponle, muchas situaciones pueden pasar, pero realmente tenemos un tesoro en nuestras manos, que es la palabra de Dios. Amén. Y vemos ahí en esa profecía cómo se estaba profetizando esa entrada triunfal del Mesías, de nuestro amado Jesucristo, una profecía mesiánica. Más claro, dice, tu rey vendrá. Pero qué lindo, ¿no? A pesar de que él venía a la cruz a morir por ti y por mí, mira cuál es el final. Un final de victoria, un final de esperanza. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Alégrate, hija, hijo de Dios. Si tú has puesto tu confianza en ese Jesucristo, en esa obra redentora, no hay nada imposible para nuestro Dios. Hay que aprender a dejar que Él pelee las batallas por nosotros. Amén. Amén. Dejemos que Él pelee por nosotros. Es normal dentro de lo anormal, porque nosotros venimos, ¿verdad?, desligados de una dependencia de Dios por culpa del pecado. Todos venimos independientes de Dios.
Ahora, por la gracia de Dios, el favor de Dios, nuestra fe en Jesucristo, estamos aprendiendo en esta nueva cultura de depender de Dios. Estamos aprendiendo a confiar en Él, en un Dios invisible. No lo vemos, pero sabemos que es real. Y obviamente en esa nueva vida que nosotros tenemos, estamos aprendiendo de día en día a confiar que Él pelea por nosotros. Él quiere vencer nuestras batallas. Nosotros venimos acostumbrados a hacerlo en nuestras fuerzas, a buscar nuestros propios recursos, a confiar en nuestras propias habilidades. Pero mira lo que dice ahí. ¿Quién lo puede leer? Zacarías 4:6. Lo puse en dos versiones, Reina Valera y la Nueva Traducción. Pastora. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora otra versión. Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ay, miren qué claro. Acuérdense que Zacarías, ¿qué está haciendo? Animando a los líderes de ese tiempo que se habían desanimado para seguir reconstruyendo la casa de Dios. Líderes que están aquí conectados, los que van a escuchar, es normal dentro de lo anormal que nosotros hemos pasado por desánimos, que de repente el desánimo va a tocar la puerta de tu corazón, que las vocecitas incorrectas van a llegar para dejar lo que Dios te ha llamado a hacer. Pero eso estaba pasando en ese tiempo. Y mira Zacarías cómo le habló a Zorobabel, a uno de los líderes. No es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu. No es por tu poder, no es por tu fuerza, sino con mi espíritu. Espíritu con E mayúscula. Amén. Nosotros estamos llamados a ir a intimidad más profunda con el Espíritu Santo y aprender a tener esa dependencia 100% de Dios, de saber que Él pelea por nosotros, de aprender a que Él guíe nuestros pasos, de aprender a confiar en sus estrategias, a que realmente la palabra dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, pueda ser un hecho en cada uno de nosotros, no solamente de labios, sino que sea una vivencia en nosotros. Ya no vivo yo, el Espíritu Santo está en mí, Él nos quiere guiar. ¿Y cómo nosotros vamos a estar en ese escenario donde el Espíritu Santo lo hace? ¿Cómo tú consigues que eso ocurra cuando nosotros no descuidamos esa dependencia con el Padre, esa relación, esa intimidad, esa oración, esa escudriñar la palabra de Dios? Eso tiene que ser algo intencional en cada uno de nosotros, porque se dice un recipiente o un lugar no puede estar ocupado por dos cosas, ¿verdad? Y no puede estar vacío, lo ocupa uno o lo ocupa otro. Si nosotros nos descuidamos de esa intimidad con el Padre, con el Jesús, con el Espíritu Santo, otras cosas van a llenar ese lugar. No es que quede vacío, otras cosas van a llenar el afán, la ansiedad, las preocupaciones, las insanidades, las raíces de amargura. Por eso es que Dios nos dice en Proverbios, guarda tu corazón, guarda tu corazón. Tu corazón es ese templo del Espíritu Santo. No permitas que nada ni nadie robe ese lugar de Dios en tu vida, porque si lo tienes a Él, lo tienes todo. Si Él está gobernando tu vida, estás en victoria, estás en ganancia. Amén. No es con fuerza, no es con poder, sino con mi espíritu, dice el Señor. No es por la experiencia, por los años que llevas de ser cristiano, es con el poder del Espíritu, dice Dios. Mira esto, vamos a ver rápidamente. Acuérdense que nosotros estamos viendo en estas clases de los miércoles, vemos bosquejos, ¿ok? ¿Y cuál es el propósito? Que cuando tú ves este panorama de la manera que nosotros lo estamos viendo o estamos dando, es para que si tú lo ves de esa manera, el momento en que tú vas a la escritura te va a ayudar a poder entenderlo mejor, te va a ayudar a poder tú mismo escudriñar mejor la palabra de Dios, ¿ok? Entonces,
es como digamos el appetizer, pues la entrada para que nosotros vayamos. Yo te recomiendo, por ejemplo, una buena meta para el año. ¿Cuántos saben que trabajar en metas, trabajar en inglés dicen goals, y todo eso es importante, nos ayuda a disciplinarnos? Y una meta importante para un cristiano, por ejemplo, es que tú puedas leer la Biblia completa en un año. Y mira, todas estas cosas son herramientas que si tú dices, yo me voy a disponer y yo voy a ir libro por libro, cada 2 semanas voy a leer un libro. Es cuestión de que tú te propongas darle esa prioridad al escudriñar la palabra de Dios, y termina el año y tú vas a ver cuánto tú has avanzado. Y créeme, estoy segura, convencida, y podemos poner la mano en el fuego, que el Espíritu Santo te va a seguir dando mucho más de lo que hasta ahora tú has recibido en cada momento, porque es palabra viva. Pero es cuestión de ¿qué? De disciplinarnos, de organizarnos, de prioridades. Amén. Dice, las visiones de Zacarías, les decía que fueron 3, 6, 9, como 8, unos dicen 10 visiones, y eso está en los 6 primeros capítulos, del 1 al 6. Rápidamente vamos a ver para que tú te familiarices. Por ejemplo, se habló de una visión de los caballos, ¿ok? Esa visión de los caballos básicamente habla del juicio que Dios va a traer a las naciones que estaban en contra de Jerusalén. Otra visión es de los 4 cuernos. Mira cómo Dios le habló a Zacarías a través de visiones, y cómo lo que empezamos con esa pregunta, cómo tú estás exponiendo o estás compartiendo la visión que Dios te dio con otros, porque hay propósitos. Si Dios te ha dado una visión, no es para que te quedes tú callado con esa visión, es porque Dios quiere bendecir a otros a través del cumplimiento de esa visión. ¿Y qué hizo Zacarías? Empezar a profetizar y hablar esas visiones que Dios le había dado, que hablaban del juicio de las naciones, hablaban cómo esos enemigos que se habían levantado contra Jerusalén, finalmente Dios los iba a eliminar. Eso significó la visión de los 4 cuernos. Hablaba de la visión del varón que traza las futuras dimensiones, hablando en el capítulo 2 como que independientemente de la persecución, de la cautividad de Jerusalén, iba a llegar un momento de salvación divina, de que engrandecería el pueblo escogido de Dios. Visión del sumo sacerdote con una túnica sucia, eso está en el capítulo 3. Esa visión es tremenda, ¿sabes por qué? Estaba estudiando el tema, y si tú lees cada una de las visiones, dice que era un diálogo entre Zacarías y el ángel de Dios. Y dicen los estudiosos que ese ángel de Dios era Jesucristo en el Antiguo Testamento, sino que ese Jesucristo vino encarnado, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, cuando la palabra habla del ángel de Dios, se dice que fue Jesucristo. Imagínate el amor de Dios explicándole al profeta a través del diálogo con este ángel, porque Zacarías le preguntaba al ángel, ¿qué significa lo que estoy viendo? ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿no? Porque Dios no nos quiere dejar en confusión. Él te quiere explicar, Él te quiere mostrar. ¿Pero por qué? Porque tú vas a accionar con lo que Él te va a dar. No te vas a quedar callado, no te vas a quedar pasivo, sino que vas a accionar. Y en esa visión del sumo sacerdote con la túnica sucia, dice la palabra que Satanás estaba acusando al sacerdote. Le estaba diciendo que él estaba sucio. Y viene el ángel de Dios y dice, este es mi escogido, y lo limpia. Y le dice al sacerdote, si tú obedeces, si tú haces lo que yo digo, yo voy a estar contigo, yo te voy a respaldar. Y él mismo le dice, el mismo Dios que ha creado todo, te reprenda, Satanás. ¡Wow! ¿Qué nos muestra ahí? Que nuestro Dios es poderoso, que el enemigo es real, que él está acusando a los hijos de Dios de día y de noche. Pero mira lo que dice Dios: si tú y yo obedecemos sus mandatos, si tú y yo nos movemos en obediencia, tenemos el respaldo de Dios, el respaldo del cielo mismo. ¿Qué está queriendo Dios? Provocar en nosotros obediencia por amor, no por miedo. ¿Qué otra visión ve Zacarías? El del candelabro y los 2 olivos. Y en esa visión se exalta
que el Espíritu de Dios eliminará los obstáculos que estorban la edificación del reino. Mira lo que Dios le estaba mostrando a Zacarías. Yo digo, wow, Señor, esas visiones que tú nos das es para dejar legado, para impactar vidas, para impactar generaciones. Mira qué mentalidad finita sería, ¿no? Si nosotros diríamos, uy, Dios me ha mostrado la casa del año, el carro del año, y gloria a Dios por esas bendiciones si llegan, ¿verdad? Pero nuestro Dios está queriendo mostrar sueños, visiones que hablan de eternidad, que llevan a personas a salvación. Mira lo que le mostraba el profeta Dios a Zacarías, de que a través de esas visiones él pudiera animar al pueblo de Dios a continuar con la obra, continuar con levantar casa, continuar con esa santificación, que no importa los estorbos que hayan aparecido en tu camino, el poder del Espíritu los va a eliminar. Ya no es con tu fuerza, es con el poder del Espíritu. Después viene la visión del rollo volador, otros juicios divinos, visión del efa y del peso de plomo, hablando de cómo Dios reprime el pecado, visión de vientos, otros juicios de Dios, y la visión de la restauración, que es la liberación mesiánica. Eso ocurre en los primeros 6 capítulos. Como les digo, son bosquejos que nos pueden llevar a nosotros a entender nuevamente cómo la esperanza al pueblo de Dios en medio de tiempos difíciles. Siempre Dios está presente. Él nunca se va. Somos nosotros por nuestras decisiones que le damos la espalda o nos hemos alejado. Él no te deja. Amén. Y Él siempre va a querer en medio de cualquier circunstancia difícil. Acuérdate, hay un mensaje de esperanza que Dios quiere traer a través de su palabra. Así que yo te exhorto que en medio de cualquier situación difícil no huyamos, no dejemos de congregarnos, no dejemos de leer la palabra de Dios, sino al contrario, tenemos que buscar fortaleza en la palabra de Dios, que es lo que es vivo y eficaz. ¿Qué otra cosa pasó con estas visiones? Promovieron el avivamiento espiritual para que corazones se vuelvan a Dios. ¿Queremos una iglesia avivada? ¿Queremos una ciudad avivada? ¿Quieres tu familia avivada en el fuego del Espíritu Santo? Dale la prioridad a la palabra de Dios, a tu relación. Pon prioridades, pon orden en tus prioridades para que puedas ver, para que podamos ver cómo los corazones se vuelven a Dios. Y en medio de estas visiones, ¿qué otra cosa estaba arrojando al pueblo? Que había una luz y una esperanza futura. Amén. En medio de la oposición, en medio del letargo, en medio del desánimo, en medio de la depresión, Dios estaba obrando, ¿ok? Otra cosa que me llamó la atención y lo puedes ver después en el capítulo 7 y 8 es el problema que el pueblo de Dios en esa época estaban teniendo con el ayuno. Dice la palabra que el tiempo del cautiverio, que fueron 70 años, dice que ellos ayunaban todo el tiempo. Pero tú sabes que viene el Espíritu Santo a través de Zacarías y les dijo que ese ayuno no era el que Dios quería. Lo habían tomado por una tradición, lo habían hecho ya algo rutinario. Él estaba buscando mucho más que un sacrificio externo. Él estaba buscando un corazón contrito y humillado. Por eso es que les habla en el capítulo 7 y 8 que ese tipo de ayuno Dios no lo quería. Dios quería obediencia. Nuevamente la palabra nos lleva, Dios está mirando tu corazón, Dios está mirando tu proceder, Dios está mirando cuál es nuestra respuesta ante la palabra y la instrucción de Dios. Y en los últimos capítulos, son 14 capítulos, del 9 al 14, se habla de la destrucción de las naciones y la liberación del reino de Israel. En el capítulo 9 está la profecía del reinado de Jesucristo. La palabra dice, ¿verdad? En este tiempo, ¿quién está reinando en el mundo, en el sistema? Satanás, lo dice la palabra. El mismo Jesús dijo, el príncipe de este mundo ya se acerca, ¿verdad?
pero hay una promesa de un reinado eterno, de un reinado final, donde el enemigo sabe cuál es su final. Él sabe el final de la historia. Los que tenemos que acordarnos, posicionarnos y vivir en esa victoria somos nosotros, los hijos de Dios. Y en ese capítulo 9 se habla de la profecía de ese reinado de Jesucristo el Mesías. En el capítulo 11 habla del verdadero pastor y también del falso pastor. En el capítulo 12 se habla del arrepentimiento de Israel y su vuelta a Dios. Israel como pueblo escogido de Dios, nosotros sabemos que todos los judíos o todos los israelitas, no muchos, creen en Jesucristo como el Mesías, pero hay algunos que sí, otros que no, pero hay una promesa de que al final de los tiempos ellos van a volver su corazón a Dios, o sea, van a reconocer a Jesús como su Mesías. Y el capítulo 13 y 14 habla de la purificación de Israel como esa futura gloria de Jerusalén. Mira lo que dice Zacarías 12, 9, 10. ¿Alguien lo quiere leer? Zacarías capítulo 12 del 9 al 10. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿A quién te recuerda esa parte? Mira esa promesa, esa profecía. Mirarán a mí a quien traspasaron. ¿De quién está hablando? Mira nuevamente, escuchen esta profecía. Dice, en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Una promesa de que nuestros enemigos van a ser destruidos por nuestro Dios. Hay que aprender a confiar en la justicia de Dios. La palabra dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Uno de mis versículos favoritos. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. En nuestra humanidad queremos matar y comer del muerto y hacer nuestra propia justicia, ¿verdad? Cuando hay injusticia nos molesta, es normal que se muevan esas emociones, pero Dios quiere que no nos dejemos dominar por ese sentimiento, esa ira, esa querer vengarnos o el querer hacer justicia. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mira lo que dice ahí, en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, ahí estamos tú y yo, espíritu de qué? De gracia y de oración. Mira esa promesa, gracia y oración es lo que tú y yo necesitamos, y mirarán a mí a quien traspasaron. Vas a poder entender el sacrificio de Jesús, vas a poder mirar esa cruz del Calvario, lo que significó en tu vida. Lo que hizo Jesús no fue en vano, es poderoso. Pero mira, dice que es a través de la oración, de poder contemplar con ese espíritu de gracia, que eso va a ser revelado en tu corazón. Dice, llorarán como se llora por un hijo unigénito, o afligiéndose por quien se aflige por él primogénito. Mira toda esa profecía de lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Que nos arrojan todos estos capítulos, ver a un rey justo, ver cómo trae salvación ese rey de reyes, ver cómo al Mesías, a Jesucristo, como un pastor fiel, como un pastor bueno, pero también vemos cómo el enemigo dice en el capítulo 13:7, hiere al pastor y las ovejas van a ser dispersas. Por eso es que el enemigo quiere atacar la cabeza, quiere atacar tu llamado, quiere destruir esa visión que él te ha dado. ¿Por qué? Porque vidas van a ser también impactadas para bien o negativamente. Tenemos que cuidar lo que Dios nos ha entregado.
Y vemos cómo en este capítulo 12 se revela el Mesías crucificado. Nuevamente vemos en el Antiguo Testamento, en este libro de Zacarías, cómo la palabra profetiza lo que Jesús venía a hacer en la cruz del Calvario. Por eso es que Jesús dijo, ¿verdad? Nosotros no hemos venido a abolir la ley. El estar en la gracia no es negar la ley, no es abolir, Él vino a cumplir. Y Jesús mismo dice que Él les hablaba a sus discípulos de la ley de Moisés, de los salmos y de los profetas, porque en todos esos libros se hablaba de Jesucristo. Qué espectacular, imagínate Jesucristo enseñando cómo desde un inicio de las escrituras se venía hablando y profetizando su misma muerte, su mismo sacrificio, su misma misión en la cruz del Calvario. Por eso es que Él tuvo que aprender todo eso. Y podemos ver ahí ese amor, ¿verdad? Por nosotros. Y yo creo que ya con esto vamos a terminar y quiero terminar con esto. ¿De qué se trata nosotros ver los libros de la Biblia y el Antiguo, el Nuevo Testamento? Es que podamos nosotros sacar lecciones y podamos aplicarlas en nuestra vida cotidiana. Siempre decimos, no dejes la Biblia como un libro de historia que pasó. Si es un libro que tiene vida propia, tenemos que permitirnos que el Espíritu Santo nos lleve a aplicar esas palabras y esos principios en nuestro diario vivir. Y entre muchas lecciones del libro de Zacarías podemos rescatar esta. Número 1, lo que empezamos, tu liderazgo. Tu liderazgo tiene que ver con una revelación de la visión que Dios te ha dado y el propósito que hay para tu vida. Queremos crecer en liderazgo, tenemos que estar cada vez más claros en la visión y el propósito. Yo creo que es tiempo de nosotros orar intencionalmente. Si Dios no te ha dado claridad en tu visión, Dios no te ha dado claridad en tu llamado o en tu propósito. 2, una visión debe incluir un principio para la cabeza y una imagen para el corazón. En otras palabras, la visión de Dios, mira esas visiones que Dios le dio a Zacarías. Todo, si podríamos resumir, tenía que ver con bendición para el pueblo. O sea, Dios cuando te va a dar algo no es para ti solo, no es una visión egoísta, no son motivaciones para mí, no, es porque vidas, generaciones, familias van a ser impactadas por lo que Dios quiere hacer a través tuyo. Esto se trata de que los corazones sean transformados y Él está buscando canales de bendición, ¿ok? ¿Qué otra cosa es importante? Que hablando en tema de visión, de propósito, de liderazgo, que no podemos hacer las cosas solos. Es importante el apoyo, es importante para que haya un cumplimiento de tu propósito, el aprender a trabajar en equipo. Mira, Zacarías no lo hizo solo, Zacarías recibió, y si tú vas leyendo, hubo una conversación con el ángel de Dios, había un trabajo en equipo, había otras personas involucradas. Nosotros solos no podemos llegar muy lejos. Para un presente con poder no puede faltar una esperanza para el futuro. Qué mejor que la palabra de Dios que estamos leyendo, que independientemente de las situaciones difíciles, hay una victoria final de Jesucristo, hay un reinado de nuestro Señor Jesucristo, hay una victoria que la palabra nos dice, Apocalipsis, ¿quién venció? Hemos vencido por la sangre del Cordero, dice la palabra. O sea, que en medio de la situación más caótica, más triste, más paupérrima que podamos vivir o hayamos visto, la victoria final es de nuestro Señor Jesucristo y nos pertenece a cada uno de nosotros. Y si tú y yo vivimos con esa esperanza, definitivamente nuestro presente va a ser más poderoso y el enemigo no va a poder tumbarte. ¿Por qué? Porque estás firme en que esa victoria ya te la ha dado Jesucristo. Si dejamos de aprender hoy, dejamos de liderar mañana. Mira qué hermosa esta enseñanza. Todos nosotros, la pastora ha venido hablando eso en las clases de los jueves también. Nosotros como líderes, como hijos de Dios, como cabeza, estamos llamados a estar constantemente aprendiendo. Si tú y yo dejamos de aprender, empezamos a morir y simplemente vamos a dejar de liderar o de influenciar el día de mañana.
Tenemos que estar activados, siempre hay algo nuevo que aprender, así que hay que estar activados en esa motivación. Otra cosa es que si no aprendemos de la historia, la repetiremos. Eso es lo que Zacarías le habló al pueblo en el capítulo 1, cuando él les hace un llamado a que vuelvan a Dios. Él les recuerda cuál había sido la historia de sus antepasados por no obedecer a Dios. En otras palabras, a nosotros Dios nos está llamando, o sea, no caigas en las mismas situaciones, no cometas los mismos errores, no tienes que cometer la misma historia que pasó en tus antepasados. Si tú eres una hija, un hijo de Dios, Dios te está llamando a romper ciclos, a romper maldiciones, a romper patrones que han venido por generaciones, porque en un hijo de Dios, con la presencia del Espíritu Santo, todo es nuevo. Hay que aprender de los errores, hay que aprender de la historia para no repetir los mismos patrones, ¿ok? Algo que Zacarías le hablaba al pueblo en su mensaje, los exhortaba. En otras palabras, el pasado. ¿Qué les está diciendo? El pasado, los años pasados. Los años pasados de Israel debían servir de aviso a futuras generaciones. ¿Ok? En otras palabras, en nuestro tiempo presente, los que estamos aquí, los que tenemos hijos, los que tenemos sobrinos, ¿cuántas cosas tú has atravesado porque no conocías a Dios? O los errores que tú has cometido. Si yo te pregunto y te digo, ¿tú quieres que ellos vivan esos errores? ¿Quieres que ellos cometan las mismas faltas? ¿Quieres que ellos caigan con la misma piedra? Yo creo que nadie que tenga realmente el corazón en Dios va a decir, no, yo no quiero, yo quiero mejorar, ¿cierto? Queremos que nuestras generaciones mejoren, queremos que nuestras familias salgan adelante, queremos que las nuevas generaciones amen a Dios, que no caigan, no sean heridos como de repente en algún momento fuimos nosotros, pero hay que enseñar. Si tú y yo no enseñamos, si tú y yo no hablamos de las cosas, pues vamos a estar expuestos. ¿Qué otra cosa Zacarías exaltó en su mensaje? De los profetas, cómo ellos predicaban y advertían para que escuchara. Básicamente eso es lo que hacía un profeta, llamar la atención del pueblo para seguir la instrucción. La gente continuamente rechazaba el arrepentimiento y se sentían miserables. Y eso es una conducta humana, ¿verdad? Cuando no entendemos el arrepentimiento que Dios está buscando, pues vamos a pagar las consecuencias. ¿Y qué otra cosa? Los problemas. Los juicios servían para castigar a la gente por desobediencia. Algo que siempre hemos resaltado es que Dios no castiga, Dios no castiga. En el antiguo pacto decían Dios castigó o Dios dio, Dios quitó. Y una cosa que hemos aprendido es que es el mismo hombre con sus decisiones que atrae las consecuencias. Amén. Entonces, algo que Dios nos va cambiando el chip porque no podemos pensar en un Dios castigador. Dios no es castigador. Nuestro Dios es un Dios de amor lleno de gracia. Lo que sí pasa es que las decisiones que tú y yo tomamos van a traer consecuencias de bendición o de corrección, como dice la palabra de Dios. Y ahora sí termino con este. ¿Qué otras lecciones podemos ver del Zacarías para nuestra vida cotidiana? Que hay poder en la visualización. Hay poder en lo que visualizamos. ¿Qué significa visualizar? Hacemos en el exterior lo que visualizamos en el interior. Mira esto, un liderazgo sano tiene que aprender a visualizar. Es como la mujer que está embarazada, ¿verdad? Cuando recibe la noticia que está embarazada, ¿qué pasó? Ya empezó a formarse un ser dentro de ella. Empieza a prepararse, no lo estás viendo, pero ya estás viviendo por lo que se te está formando dentro. Básicamente, cuando hay una visión dada por Dios, es como ese bebé que se está gestando. Y lo que se está gestando internamente lo vamos a manifestar exteriormente. Tenemos que aprender a visualizar en esas promesas de Dios. Prosperidad, familias restauradas,
El mismo Dios le dijo a Ezequiel, profetiza sobre esos huesos secos, llama lo que no es como si fuera, porque hay poder en nuestras palabras para llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Qué otra lección? Que sin comunicación viajamos solos. Ya lo estábamos viendo en las clases de los jueves, la comunicación es básico para nuestro liderazgo. Y el apoyo es el oxígeno del alma. Y termino con Zacarías 2:13. Dice, y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Mira la promesa que viene para Jerusalén. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ello. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Mira esto, tú eres la niña de su ojo. Mira lo que está diciendo ahí. El que a ti te toca, el que a ti te maldice, el que a ti te roba, el que a ti te hace daño, el que a ti viene contra ti. Mira cómo Dios lo está viendo. Está tocando la niña de su ojo. Porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Jehová poseerá a Judá tu heredad en la tierra santa y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Qué maravilloso, ¿no? Ese mensaje específico, personal, público, detallado, alentador, sincero y enfocado que Zacarías estaba dando a través de la palabra de Dios. Entonces, mira todo lo que la palabra hace definitivamente en nuestros corazones, y es devolvernos esperanza, es volver nuestra fe en Él, es entender que Él sigue peleando por nosotros, que estamos en tiempo de formación, que todos estamos en proceso y que nuestro proceso tiene que ver con la dependencia que estamos teniendo de Él. Y siempre va a haber algo día a día, si tú te examinas, siempre va a haber un nivel más de dependencia de Dios a donde Dios te quiere llevar. En cualquier área, analízate en todas las áreas para que sea Él el que esté gobernando tu vida, tus emociones, tus sentimientos, tus familias, tus posesiones, porque ahí es donde vamos a encontrar esa paz, como Él dice, que sobrepasa todo entendimiento. Así que, Padre, terminamos esta clase, Señor. Faltan 2 minutos y yo voy a orar para darte gracias, Dios, por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque hay riqueza y vida, Señor, en la Escritura, Señor. Y yo clamo, Padre, para que, Espíritu de Dios, así como tú te has movido a través de la historia, Señor, en cada hombre, en cada mujer, Señor, con visiones, con llamados, con propósitos, Señor. Padre, nosotros somos esos hijos tuyos en este tiempo. Revela, Padre, una visión clara en nuestras vidas, Señor. Tú conoces, Señor, nuestro llamado, nuestro propósito, Señor. Tú sabes las debilidades de cada uno, Señor. Y yo clamo, Padre, así como tú le dijiste a Zorobabel a través de Zacarías, no es con nuestra fuerza, no es con nuestro poder, no es con nuestra estrategia, Señor, es con el poder de tu Espíritu, Señor. Hoy nos ponemos, Señor, en tus manos, Señor. Ponemos tu iglesia, cada familia, Señor, para que sea tu Espíritu, Dios, llevándonos, Señor, a esa confianza, esa dependencia, Señor, y que sigas tú, Espíritu de Dios, aclarando ese llamado, esa visión, ese propósito, Dios, como iglesia, de manera colectiva, de manera personal, Señor, que estemos, Señor,
caminando, Dios, en esos principios tuyos siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos y